Bueno, a ver, voy a explicar qué son los campos morfogenéticos o los campos mórficos. Aquí tenemos a una persona y todas estos campos son energía que viene de generaciones atrás. ¿Hasta cuándo? Bíblicamente, históricamente, se decía que hasta la séptima, traemos maldición hasta de la séptima generación. Y puede ser que sí. Sin embargo, no es lo mismo si ustedes hacen retumbar una campana. Si ahorita yo empiezo a tocar batería aquí en este depa, ¿quién lo va a escuchar más fuerte? Ustedes, porque están aquí. ¿Y abajo cómo lo van a escuchar? También fuerte, pues porque están abajo, ¿no? En inmediato. Pero ¿cómo le va a llegar a lo mejor al vecino que vive en la esquina? Si lo alcanza a escuchar, pues ya muy leve. Así son los campos mórficos. Por eso es que la sistémica ha decidido que de la cuarta generación hacia nosotros es que debemos tratar de averiguar la mayor información posible para ver qué fue lo que sucedió y que de alguna manera venimos repitiendo o reparando. No dudo que haya situaciones acá desde la séptima generación. Sin embargo, ya no van a tener la misma fuerza que tiene la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Solo que siempre nos vamos a encontrar con una dificultad. ¿Cuál es? La falta de información. Si a veces ni siquiera sabemos cómo se conocieron nuestros papás y cómo fueron novios y bla, 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 ¿cómo vamos a saber de los abuelos o de los bisabuelos? Y aquí les voy a decir un punto. El no tener información es información. ¿Por qué? Porque entre menos sabemos de un sistema, quiere decir que estamos menos involucrados con ese sistema. Y entonces, que lo que nos toque vivir va a ser del sistema que sí sabemos o de la información que sí tenemos. ¿Sí me explico? Es como el dicho que dice, el que no sabe o ojos que no ven, corazón que no siente. O el que no sabe es como el que no ve. Esto justo le aplica a la sistémica. Si yo no tengo información, es porque no tengo permiso de saber esa información. Y si no tengo permiso, no la voy a ir a buscar. Aguas con eso. Porque hay gente que se afana tanto en que quiere saber y que quiere saber, que hasta el saber la mete en otras complicaciones. Sin embargo, sí hay que ir a averiguar. Y para eso, ¿qué necesitamos hacer? Todas, conocer nuestra historia personal. ¿Quiénes son mis padres? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuánto tiempo estuvieron de novios? ¿Por qué se casaron? Si se casaron porque yo venía en camino o porque mi hermano mayor venía en camino, eso es bien importante. Y otra cosa que casi nunca nos detenemos a revisar, si hubo parejas importantes en la vida de mis padres antes de mi madre o antes de mi padre. Porque todas las parejas que fueron importantes y que no, por alguna razón no se pudieron concretar, también resuenan en el campo de nosotros. Casi todas las, muchos de los problemas de pareja que no se pueden concretar y que hay sufrimiento, es porque a veces los papás tuvieron parejas importantes. Por ejemplo, vamos a pensar que mi papá tuvo una novia a la que amó muchísimo, se enamoró, la adoraba, pero no pudo concretar. La dejó por alguien más, por mi mamá. Y entonces esa muchacha nunca se casó porque siempre sufrió, lo esperó, bla, 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 bla. Yo voy a sufrir o a sentir lo mismo que esa persona sentía. Por eso es importante conocer la historia de los padres. Pero si se supone que ya no forma parte del sistema, ¿no? Forman parte del sistema indirectamente. O sea, no ellas, pero sí sus emociones. ¿No? Por eso es muy importante cerrar bien con las parejas, quedar en paz con ellos o con ellas. Bueno, ahorita les dije ellos porque son puras mujeres. Pero es muy importante quedar en paz con las exparejas, muy.
porque si no, uno de mis hijos o mis nietos va a vivir lo mismo que yo estoy viviendo con el enojo, la rabia, el dolor, la tristeza, cualquier emoción que yo tenga. El problema no soy yo en este punto, repito, el problema es que mis hijos van a repetir lo que yo estoy sintiendo. O los van a despreciar, o se van a deprimir como yo estoy. Y cuando yo puedo quedar en paz con el otro y lo puedo bendecir y le puedo desear lo mejor, especialmente a aquellos con los que tuvieron hijos. Si lo puedo bendecir, le puedo decir que te vaya bien, que Dios te bendiga, yo te doy mi bendición para que seas libre de mí y no me debes nada, no te debo nada. Ya todo terminó, pero podemos ir en paz y ahora solo permitirnos ser los padres de nuestros hijos, todo cambia. Él puede tener una pareja y tú también. Eso es bien importante, que sepan que sí resuena por resonancia magnética, nos queda esas emociones a nosotros, a las generaciones nuevas. Ahorita son ustedes, después son sus hijos, después son sus nietos. Y en el caso de las personas que no tienen hijos, también resuena ¿con quién? Con nuestros padres y con nuestros hermanos. Entonces, el campo mórfico es toda esa información y les voy a platicar otra historia. Imagínense que tenemos a Estados Unidos acá, ¿no? Estados Unidos. Y tenemos aquí a Australia, ¿no? Hicieron un experimento. Hay un científico que se llama Rupert Sheldrake. Él era un biólogo y naturólogo. Él descubrió que los campos morfogenéticos tienen un impacto tremendo en la vida salvaje. ¿Qué hizo Rupert Sheldrake? Rupert Sheldrake estaba acá en Australia y tenía un grupo de orangutanes, ¿no? Aquí están los orangutanes. Y acá está Rupert como observador. Entonces Rupert lo que hizo fue juntó un grupo, no sé si lo correcto es decir manada, sino bueno, me disculpo por no saber cómo se dice al grupo de orangutanes, pero juntó un grupo de orangutanes en donde les puso una nueces pues, no nueces. Pero la nuez, ustedes saben que primero parece una manzana, ¿no? La recubre una capa verde gruesa, es como una manzana. Cuando cuando ya está madura, rompe solita la cáscara gruesa y queda lo que conocemos como la capa más gruesa de la nuez, la más dura, ¿no? Y ya para poder abrir esa, pues necesitamos algún instrumento o darle muy fuerte para que se rompa y podamos conocer la nuez o comer la nuez como es. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Rupert? Le pone las nueces a los orangutanes y los orangutanes no era un producto que conocieran. Y entonces lo empiezan a examinar, lo toman, lo empiezan a observar y empiezan a ver de qué se trata, ¿no? Entonces ven la nuez y por accidente, porque ni siquiera fue porque se los mostraran, uno de los orangutanes avienta la nuez y se abre. Y en ese momento los demás que están observando empiezan a aventar las nueces. Y curiosamente esto está pasando en Australia. Y hay otro grupo de observación con el discípulo de Rupert que tiene un mismo grupo de orangutanes en Estados Unidos. Y entonces Rupert agarra un martillo y las pequeñas nueces las rompe con el martillo y los orangutanes están observando. Y entonces deja el martillo, dejan el otro grupo de nueces y las empiezan a romper. Y créanlo o no, eso está documentado y esto es ciencia, no es esoterismo. Entonces este grupo en Estados Unidos solo les dejan las nueces, el martillo y ellos solitos comienzan a hacer por resonancia lo que este grupo hizo acá.
Y no solo se hizo con orangutanes, se hizo con diferentes animales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por resonancia todos somos imitadores de conductas. Y lo que haga acá va a seguir resonando hasta acá. Entonces ustedes pueden buscar en internet, YouTube, pongan el experimento de Rupert Sheldrake y ahí van a encontrar. Todo esto se está grabando, obviamente ustedes lo van a poder ver todas las veces que necesiten y ahí van a ver, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Es un video muy viejo, pero así es. Y el último ejemplo que les voy a poner para explicar los campos morfogenéticos o morfogénicos o campos de resonancia, como le quieran llamar, es justamente hace muchos años, no sé si ustedes conocen o saben, en Francia se hizo lo que se conoce como el zoológico humano, que fue una historia muy controversial y que Francia ha sido castigada duramente por este experimento que hicieron. Ellos pusieron en un museo, hagan de cuenta que esta era como una ventana de observación. Y entonces aquí estaban todas las personas observando la ventana. Este era el museo, ¿no? El museo humano, museo humano. Entonces, esta ventana, ¿qué tenía? Personas en estado nómada, viviendo con lo básico. Gente desnuda, de todas las edades, viviendo, solo les daban agua y les daban alimento, pero muy poco. Y entonces querían ver qué hacían estas comunidades en situaciones extremas, cómo se comportaban. Y eran gente que habían traído de Centro y Sudamérica. A ver, ¿por qué no metían franceses, no? No, vinieron a comunidades aquí indígenas y se llevaron gente de diferentes comunidades a encerrarlas en esta caja humana. Y las tuvieron mucho tiempo ahí. Y entonces la gente podía venir y observar el comportamiento de estas personas. Literal, como si fueran animales en jaulas, como un león en un circo, un tigre. Y esto se le conoce como el zoológico humano. Y entonces es muy, muy denigrante, sí, es muy inhumano, sí. Sin embargo, para la parte de la sistémica nos permitió conocer algunos comportamientos que se han documentado hasta el día de hoy. Como por ejemplo, ¿no? Cuando un hombre varón, se encuentra en una situación tan precaria, tan austera, tiene comportamientos de esa misma índole, austeros. Y entonces va a querer tomar como mujer a cualquiera que no sea de su mismo sexo. No importa si es una niña, una anciana o una mujer. Y entonces aquí se revela que en realidad el humano nos han domesticado, pero que el instinto es mucho más fuerte que la parte de la socialización o incluso la modernidad o la domesticación de las personas. Porque esto no crean que fue hace mucho tiempo, fue a lo mejor hace 50 años en Francia. Y entonces, ¿qué demuestra? Que revela que el ser humano reacciona por instinto. Y entonces estos grupos que están, pareciera ser no conectados, en realidad todos están conectados con todos. Y entonces se convierte en una red de comportamiento que genera un campo mórfico, distorsionado, pero un campo mórfico al fin.
Y entonces sería muy interesante, digo, esto ya es aportación personal, pero sería muy interesante ver qué fue lo que pasó con este grupo de estudio. ¿Sí me explico? ¿Qué fue con lo que pasó con sus generaciones posteriores? ¿Y qué fue con los que llevaron a cabo este proyecto? Porque todo tiene una consecuencia. El karma. Claro. Tú no puedes tratar al ser humano más que como humano. Así como no puedes tratar a un animal más que como animal. Lo puedes amar y todo, pero no es un ser humano. Es un animal, sigue siendo un animal. Y hay que respetar su naturaleza. Merlí nadie le enseñó a hacer pipí. No, aquí no hay otros perros, nomás vive él. Entonces un día fue a casa de Betty, y este es otro ejemplo de cómo funciona el campo mórfico, ¿no? Entonces fue a tu casa cuando ya había llegado el perrito, ahora que regresó, y entonces él vio que el perrito de ellos hacía pipí así, ¿no? Y entonces el día que fue a su casa en la noche ya llegó levantando la patita. ¿Y antes cómo hacía? Así, como bebé. Hacía así, o sea, se agachaba y hacía pipí y popó. Y cuando fue a su casa, que vio a Bobo, que es un perrito más grande, un schnauzer más grande, entonces vio que él levantaba la patita y ese día llegó y dice, mira, pues sí, el perrito aprendió. Entonces es correcto tu perro. Claro, el perrito aprendió por resonancia. Porque vio a otro perro cómo se comportaba y entonces él inmediatamente agarró y dijo, ah, así voy a hacer pipí. Pues sí. ¿No? Entonces es interesantísimo porque de verdad que el día que fue, y porque antes ella no tenía ese perrito, lo tuvo, después ya no lo tuvo y regresó. Pero ya ese perrito ya no es un cachorro, ya es aunque es raza pequeña, pero ya es un adulto. Y entonces Merlí, que todavía era un bebé, lo ve cómo hace y dice, ah, yo también. Y entonces levanta la patita y ahora en todos lados anda levantando la pata y haciendo así, ¿sí? Sí es esperado en el comportamiento, sí, de acuerdo a la etapa de desarrollo de ese cachorro, le tocaba hasta el año levantar la pata, pero él empezó a los 8 meses, pero porque vio al bobo. ¿Sí me explico? Este es otro ejemplo de cambio de resonancia. Todos actuamos por resonancia. ¿Qué pasa cuando vamos en la calle y de repente alguien voltea? Entonces todos volteamos así, ¿no? O si de repente me le quedo viendo aquí, pues ustedes también pues van así. ¿Por qué? Por imitación, por las neuronas espejo. La neurona espejo reflejo es donde uno hace una cosa y el otro, por empatía, por resonancia, lo hace igual. Entonces es interesante que ustedes sepan que los campos de resonancia funcionan aunque ustedes no quieran. Algunos que tenemos la intuición un poco más desarrollada que otros, podemos incluso saber qué va a pasar antes de que pase. Segundos antes, minutos antes de que pase. Yo casi siempre sé lo que va a pasar. Es más, cuando viene la gente ya sé lo que me va a decir. Es impresionante. Dije, esto. Con mis alumnos, en todos lados ya sé lo que va a suceder, pero es porque tengo desarrollada la intuición. No es que desde antes, o sea, a lo mejor minutos antes, segundos antes, pero ya sé lo que van a decir. Pero eso se llama intuición y es resonancia mórfica. O sea, los campos morfogenéticos funcionan aunque no querramos. ¿Sí? Por ejemplo, algunas personas dicen, es que me siento como algo extraño, como que no me siento muy bien, como que algo está pasando. ¿Y qué crees? Llegas a tu casa y algo pasó. O tu mamá, o tu hija, o tu muchacha, o tu esposo, o tu amante, algo pasó. Resonancia. Eso que le decimos intuición en realidad es resonancia. Estoy resonando contigo, contigo, contigo. A mí me gusta siempre emularlo o compararlo con la alerta sísmica. ¿Qué pasa con alerta sísmica? Alerta. Nos quedamos, ay, chicos, va a temblar. ¿Ya vieron? Está sonando ay, sí, cafecito, una galletita. No. Suena la alerta sísmica y antes de nada, yo ya estoy afuera. ¿Pero por qué es resonancia con otra persona? No es resonancia con otra persona, sino es, te digo, es como utilizo el ejemplo porque tú ya sabes
¿Cuál es el significado de la alerta sísmica? Peligro. O sea, en realidad no te está diciendo alerta sísmica, te está diciendo peligro, peligro, ponte a salvo, ponte a salvo. Ajá, y entonces el cuerpo reacciona ante ese peligro. Yo me acuerdo, la última vez que sonó en la madrugada, que era ya de noche, nosotras estábamos acordadas, esta tiene el sueño pesadísimo. Y ese día, o sea, no, se levantó así como que su inconsciente algo le dijo, está sonando la alerta sísmica. Cuando ella me fue a avisar, yo ya traía mi perro, ya traía mi celular, ya traía mi computadora. Evidentemente, o sea, lo que digo es que el cuerpo tiene memoria. Las células tienen memoria y ni siquiera lo razonamos, reaccionas, te tienes que poner a salvo. Eso es resonancia mórfica. El ser humano, por instinto, vamos siempre a salvarnos, no nos vamos, ya aquí me quedo, a ver si se cae la pared, a ver cuál se cae primero, esta o esta. No, sales y no te importa nada. Y otras personas que se quedan porque tienen que cuidar a alguien, en realidad se están suicidando. Porque yo podría pensar en un bebé o en un niño que no sabe qué está pasando. Siempre yo he pensado, ¿no? Cuando venga Frida y si suena la alerta sísmica, o sea, ¿qué tengo que tomar en cuenta siempre? O sea, ¿qué me tengo que llevar? Solo dos cosas. Una es el celular y otra es la niña, ¿no? ¿Por qué? Pues para comunicarme. Y entonces yo procuro que mi celular siempre tenga carga, siempre. Por lo que vivimos en el 85, porque lo que vivimos ahora en el 17. Entonces, y cuando está la niña aquí, siempre procuro, obviamente, que duerma bien abrigada y que tenga yo sus chanclas a la mano, sus crocs. Las mías y las de ella. Porque si tengo que salir corriendo, lo único que voy a pensar es en agarrarla a ella y agarrar las chanclas. Y ahora al Merlí, ¿no? Pues porque el perrito no sabe, ¿no? No, pero él no necesitas agarrarlo, él en cuanto abres la puerta sale contigo detrás, ¿no? Pero a lo que voy es que por resonancia todos actuamos por instinto. O sea, es un instinto muy arcaico. Es como cuando el hombre vivía en la cueva, ¿quién lo peligraba? Los leones, los dinosaurios, los animales salvajes. Y entonces el hombre fue devorado miles de años por leones. Entonces el miedo que se le tiene a los leones no es nada más porque sabemos que el león le va y te va a comer, pero es porque el hombre, el peor depredador del hombre ha sido el león. Entonces es así, la alerta sísmica es un león. En las ciudades, en la sociedad civilizada o modernizada, el león es la alerta sísmica. Entonces, esto es resonancia. Pero, por ejemplo, tú le dices a alguien en Honduras o a ustedes chicas en Honduras, en El Salvador, en Estados Unidos, tal vez en Estados Unidos no, y sí porque no tienen alerta sísmica, pero en un país donde no hay la sismicidad, actividad sísmica como aquí, pues tal vez no te van a entender. Pero ellos tienen otras alertas. Si vas a un país como Estados Unidos donde los tornados son el pan nuestro de cada año, en determinado periodo del año, meses del año, ¿qué va a pasar cuando se acerca la temporada de tornados? La gente se empieza a asegurar ventanas, a tener sus kits, tienen sus búnkers. ¿No? Vas a las casas, es impresionante. Está la casa, las zonas de donde hay tornados, y sales y en el patio hay un búnker. Y uno dice, ay, ¿cómo para qué? Pues porque vienen los tornados y se van a llevar todo a su paso. Y entonces cuando hay alerta de tornado, ellos van y se refugian en sus búnkers. Pero si vas, por ejemplo, a Indonesia, ¿cuál es el pan nuestro de cada día? Los tsunamis, ¿no? Y el tsunami, pues es como el sismo, porque el mar va a arrasar con todo. Y entonces cada país vive sus propias dolencias. Donde haya luz en regiones,
pobres o remotas, lo mismo, donde hay volcanes activos. Son esos leones que todo el tiempo te están queriendo comer. Y por resonancia todos tenemos un león. Todos. Entonces el campo de resonancia mórfica quiere decir que yo me voy a comportar de acuerdo al entorno en el que me desarrollo, pero también a todo lo que viene atrás. Toda la historia de mis ancestros, de mis antepasados, de mis bisabuelos, de mis abuelos, ¿sí? ¿Hasta ahí, más o menos? Sí. Entonces, las constelaciones o la terapia sistémica intenta, repito, que salga a la luz esta dinámica. Y sacar a la luz es que ya no, o sea, que yo sepa por qué me siento así. ¿Por qué no puedo tener pareja? ¿Por qué no puedo tener trabajo? ¿Por qué el dinero se me va como agua o no llega, peor aún? ¿Por qué me enfermo tanto? ¿No? ¿Por qué me siento tan ansioso? Todo eso es lo que la sistémica intenta sacar a la luz. ¿Qué está pasando conmigo y con mi sistema que no he visto y que ya me está obligando a ver? Porque a veces la enfermedad, por ejemplo, tengo una persona en terapia que tiene cáncer, ahorita ya le hizo metástasis, pero empezó ella con cáncer de seno. Entonces, empieza con cáncer de seno. Tenemos aquí, es una mujer. Cáncer de seno. Ella trae localizado, deja ahí la taza, Juanita, por favor, porque ahí dejamos otros platos que al rato vamos a rifar un boleto para ver quién los lava. Tiene cáncer de seno y después desarrolla cáncer de estómago. Y después se le va al páncreas. Y después al hígado. Y entonces todo esto está infectado. ¿Por qué ella no detuvo el cáncer cuando empezó aquí? Yo les platiqué lo que pasó con mi pulmón, ¿no? Ustedes ya saben la historia. Sí. Bueno, el chiste es, cuando te detectan una enfermedad, y sobre todo cáncer, tú puedes detener la enfermedad. Claro, porque lo que te provocó el cáncer es una emoción. Que viviste en soledad. Yo ahora me voy a poner como ejemplo, ya todos lo saben, en Honduras también lo saben. A mí me detectaron un tumor en la base del pulmón izquierdo. Para los que ya conocen la historia, porque la gran mayoría, a lo mejor tú no, Brenda, pero como Juanita estuvo conmigo en biodescodificación, ella es mi sobrina y ella es mi cuñada, entonces ya conocen la historia. Pero para los que no conocen, yo tengo un hijo. Ese hijo ha sido mi talón de Aquiles toda mi vida desde que nació. Y entonces lo tuve que internar por adicciones, estuvo en un centro de rehabilitación un buen rato, se me ha accidentado 30 veces, en el hospital ya es más, ya hasta perdí la cuenta de cuántas veces ha estado en el hospital. Y entonces llegó un punto cuando yo lo interné, que yo tenía tanto miedo a que se muriera, que desarrollé ese tumor. Yo ni siquiera sabía que lo tenía, pero sí sé cuál es la emoción que hay detrás. Adiós, bye. Saluda, di buenos días. ¿Ya te vas? ¿A qué hora regresas? La vas a ver allá en rato, mi casa. Ah, ¿te vas directo? Ah, bueno. Sale, nos vemos ahí. No te ve. Ya, adiós. Hasta luego.
Entonces, ¿cuál era la emoción que había detrás? Cuando yo voy a constelar con Brigitte, que vino a México para mi fortuna, hagan de cuenta que a mí me detectan el ¡hey! ¡Hey! Cuando a mí me detectan el tumor, fue como en enero. Entonces, en marzo viene Brigitte a México. Y entonces yo me acerco, yo generalmente no me acerco, yo siempre manejo muy bajo perfil donde quiera que yo me mueva. Entonces yo no me acerco ni pregunto, ni participo, ni nada. A mí me gusta aprender. Entonces me acerco y le digo, Brigitte, fíjate qué pasa esto. ¿Y saben cuál es la primera pregunta que me hace? Que ahí yo desencadené todo el proceso. ¿Quién tienes miedo que se muera? ¡Ay! Yo sabía que era mi hijo. Porque la última vez bueno, más bien cuando lo internamos, fue porque ya estaba intoxicadísimo. Y entonces se accidentó con mi nuera, se cayó de la moto. No, si yo les contara es una tragedia. Pero entonces yo vivía pendiendo de un hilo con la vida de mi hijo. Porque tenía todo el tiempo temor a que muriera. Pero no lo decía. Yo no decía eso. Porque yo decía, si yo tengo miedo, o sea, si yo no soy fuerte, entonces ¿quién lo va a contener si su papá pues no es de mucha ayuda? Si alguien tiene que ser fuerte en esta situación, soy yo. Entonces, si yo me pongo débil, ¿quién lo va a ayudar? Pues, ¿qué crees? Por hacerte fuerte, ahí está tu fortaleza. Y entonces, cuando yo lo constelé, el tumor deja de crecer. Porque además era inoperable, porque está junto de la vena aorta. Y entonces te lo pueden operar, pero corres el riesgo 2. Que te ponchen el pulmón y a caput, o que te ponchen la vena aorta y caput. Así es, no es operable. Entonces lo único que hacen ahora es monitorearlo. Que no crezca, que bla, 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 bla. Pero si creciera, pues me voy a morir. Si yo no trabajo con ese miedo, si no lo suelto a mi hijo, me voy a morir. O es él o soy yo. Así de contundente. Porque les juro por Dios que de manera consciente yo no era consciente. Yo no era consciente de qué tanto me estaba afectando su situación. Entonces un día fui y le dije, me estás matando. Si lo que quieres es matarme, lo estás logrando. Y fue como que, hagan de cuenta, como que saqué todo mi enojo. Tal vez fue una carga para él, pero dije,